Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Flores, estudio la carrera de informática en séptimo semestre. En este video les voy a hablar sobre las formas normales. Para empezar, ¿qué es normalizar? Bien, normalizar es un proceso de simplificación de datos ingresados en una base de datos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de normalizar? Bien, es almacenar la mayor cantidad de datos con el menor espacio posible. También nos ayuda a eliminar la redundancia de datos. Esto significa que no nos permite ingresar datos repetidos. También nos sirve para ordenar los datos de la base de datos. Nos ayuda a evitar problemas al momento de actualizar nuestros datos y protege la integridad de todos nuestros datos. La normalización siempre debe realizarse sin que haya pérdida de información. Existen varias formas de normalización, empezando la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la cuarta forma normal, la forma normal boycott y la quinta forma normal. Pero la mayoría de los sistemas solo llegan hasta la tercera forma normal, y se puede decir que si nuestro sistema llega a tercera forma normal, ya es un sistema normalizado. Para entrar a la primera forma normal, tenemos aquí un ejemplo de una tabla de registros de estudiantes que toman una determinada materia de su carrera. Nuestra tabla tiene una columna matrícula, nombre, dirección, teléfono celular, sexo, carrera, materia y código de materia. Para entrar a la primera forma normal, no deben existir grupos o datos de valores repetidos. En este ejemplo, tenemos que aquí Luisa Flores Calcina se repite dos veces. Uno para tomar la materia de programación y la segunda para tomar la materia de telemática. Lo mismo ocurre con el estudiante Sergio Mendoza Aguirre. Se repite la primera vez para la materia de operativa 1 y la segunda vez para la materia de programación virtual. También dice que el valor de una columna debe ser una entidad atómica, que significa que en una columna los datos no se deben poder dividir. Como ejemplo, podemos ver que en la columna nombre los datos no son atómicos, ya que tiene un nombre completo. Esto se puede dividir en tres columnas diferentes. Para pasar a primera forma normal, tenemos problema en la columna materia y código materia. Esto deberíamos dividir en una nueva tabla para que estos valores no sean repetidos. Así quedaría nuestra primera forma normal. Podemos ver que creamos una tabla materia. El código materia se convierte en llave primaria de esta tabla y la columna matrícula se repite de nuestra tabla principal, ya que esta nos sirve como llave foránea para poder tener una relación entre la tabla registro y materia. Y podemos ver que los datos ya no se repiten. Aquí Luisa Flores Calcina tiene una matrícula 101 y podemos ver que está tomando la materia. En nuestra tabla materia podemos ver que aquí está tomando la materia de programación y telemática. Forma normal. Nuestra tabla debe estar en primera forma normal y también debemos saber identificar las dependencias funcionales y las dependencias transitivas. Como ejemplo, tenemos A, B y C atributos. A, nuestra llave primaria, y podemos ver que C depende funcionalmente de A y B depende funcionalmente de B. Esto quiere decir que si A no existiera, B no existiría, o si A no existiera, C no existiría. Para la dependencia transitiva, en el mismo caso, A es la llave primaria. Vemos que C depende funcionalmente de B
y B depende funcionalmente de A. Entonces podemos ver que C tiene una dependencia transitiva con A. Recordando nuestra primera forma normal, podemos ver que en esta tabla la columna materia depende funcionalmente de código materia, pero código materia no depende de la columna matrícula. Para solucionar esto debemos dividir en dos tablas, así quedaría nuestra segunda forma normal. Podemos ver que se creó la tabla materia y código materia es llave primaria, y en esta tabla intermedia pasaría a ser una llave foránea y matrícula se queda como llave foránea. Esta tabla intermedia nos ayuda como relación entre la tabla materia y la tabla registro. Para pasar a tercera forma normal, nuestra tabla debe estar en segunda forma normal y debemos separar aquellos campos que no dependan de la llave primaria. Por ejemplo, la columna sexo depende funcionalmente de nombre y también la columna carrera depende funcionalmente de nombre, pero nombre depende de la columna matrícula. Para solucionar esto, así quedaría nuestra tercera forma normal. Podemos ver que se creó una tabla carrera y nos creamos una columna ID carrera, que nos servirá como llave primaria en esta tabla. También se creó una tabla sexo y se creó ID sexo, que nos sirve como llave primaria en esta tabla. Podemos ver que en nuestra tabla principal se llevó nuestras llaves primarias de la tabla casera y sexo, y llega a tercera forma normal. Y con esto nuestra base de datos ya está normalizado. Llega a tercera forma normal. Podemos decir que nuestra base de datos ya está normalizado. Ahora la cuarta forma normal y la forma normal voice code lo explicaremos muy rápidamente. Para entrar a la cuarta forma normal, la tabla debe estar en forma normal voice code y en tercera forma normal. No debe tener dependencia multivaluada. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo en nuestra tabla registro nos pueden pedir que nuestro estudiante pueda ingresar uno o dos o más de dos números de teléfono de celular. Una opción sería esto, pero esta rompería nuestra condición de la primera forma normal, que dice que en una columna los valores deben ser atómicos. Otra opción sería duplicar el registro, pero también rompería la primera forma normal, que dice que los valores no deben tener valores repetidos. En sí se debería separar en otra tabla. Por ejemplo, aquí creamos la tabla teléfono, que muestra un ID teléfono, que es una llave primaria en esta tabla. Creamos un ID teléfono que nos permita utilizarlo como llave foránea en esta tabla intermedia, que nos ayuda a relacionar con el registro. Para la forma normal voice code, es una forma normal ligeramente más fuerte de la tercera forma normal, ya que requiere que no existan dependencias funcionales no triviales de los atributos. En conclusión, normalizar nos ayuda a reducir el tamaño, a ordenar, a simplificar la estructura para que los datos sean más fáciles de localizar, y nos ayuda a que podamos utilizar las consultas de una forma mucho más ordenada.